Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Santa Rosa. ¿Qué tan difícil encuentras ser coherente o consecuente? Mi nombre es Vania Tais. Estaré contigo aquí en Radio Santa Rosa 1500 AM y 105.1 de la FM para Lima Sur. A las 7 de la noche conversaremos de todos esos temas políticos, culturales, sociales y de salud que siempre nos piden que alejemos de la fe. Vamos a hablar desde la fe. Y recordemos que siempre la verdad debe ser gritada, así volvamos a ser solamente 12. Bienvenidos a este nuevo segmento que se llamará La verdad nos hará libres. Y espero que me puedas acompañar a este espacio sin censura. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Vania Tais llegó a Radio Santa Rosa. Quédate con nosotros porque la verdad nos hará libres. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos nuevamente a La Verdad Nos Hará Libres por aquí por Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Hoy lamentablemente no es un día de buenas nuevas, no es un día muy feliz, no es un buen lunes, no estamos contentos porque se ha perpetrado el asesinato de un inocente el día sábado 12 de agosto en el vientre de la niña de siglas Mila. El caso de Mila ha sido muy tocado todo este fin de semana y estoy segura de que van a querer que muera en el olvido, pero no lo vamos a permitir porque lo que ha pasado acá es que se han sentado en la Constitución y les ha importado realmente muy poco este asunto. Pero antes de continuar, queremos decirles que, como siempre, pueden hacer sus denuncias al correo que está en pantalla de La Verdad Nos Hará Libres y también pueden, por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro Patreon y ayudarnos de todas las maneras que aparecen en la descripción. Ahora sí, vamos a cumplir, por supuesto, con nuestros deberes comerciales antes de empezar este programa y empezamos dándole gracias a Polydent. Tu sonrisa es tu carta de presentación, así que yo te recomiendo que vengas a Polydent a cuidarla. En Polydent vas a poder encontrar todos los servicios que necesitas para poder diseñar tu sonrisa perfecta. Haz como yo y atiéndete en Polydent. Salud que crea sonrisas. Muchas gracias, Polydent. Y vamos con los principales titulares de votocatólico.org, porque por supuesto que se ha tocado el tema de Mila, crónica de un aborto anunciado. Mila fue violada por su padrastro durante años, pero fue ahora que el caso llamó la atención de las autoridades peruanas y dio la vuelta al mundo. Con tan solo 11 años, había concebido como consecuencia de esa violación. El bebé en su vientre ya tenía 5 meses y ha sido abortado en contra de la Constitución y las leyes del Perú, país líder en la lucha pro vida. Aquí recapitulamos los hechos. Pueden ver completo la cronología, digamos, de todo lo que ha pasado con este caso en nuestra página web. Nuevas revoluciones federales amenazan a los empleadores pro vida, están pidiendo que acepten normas pro aborto. Trump y la soberbia política antes del debate no quiere firmar el compromiso de votar por un republicano en caso de que el candidato no sea él. Algunos seminarios de Estados Unidos informan un aumento en las inscripciones, lo que quiere decir que nuestras oraciones están funcionando para que aumenten las vocaciones. 20 fiscales generales demócratas atacan la ley provida de Idaho, que es la que básicamente pide que no pide, exhorta a la gente a no traficar con niñas embarazadas para hacerlas abortar en otros estados. Activistas trans radicales llaman a los detransitioners fascistas en un evento de Texas. Sí, aquellos que transicionaron, ¿no?, y después se arrepintieron, ahora son fascistas. Universidades públicas de Arizona ya no requerirán declaraciones DEI en sus solicitudes de empleo docente. A los profesores se les pedía que hagan, que acrediten que tienen posiciones de diversidad, equidad e inclusión, y obviamente esto ya se acabó en Arizona. Iglesia Católica Estadounidense bajo ataque. El arzobispo Salvatore Cordille de la Arquidiócesis de San Francisco dice que los líderes católicos y los laicos deben participar en una educación adecuada y básicamente exhorta a la gente a educarse más en la fe. Cómo perder una guerra, un buen artículo de Infovaticana. Nuevas restricciones religiosas en China, cada vez más rigurosos con esto y la limitación de la libertad religiosa. Oración para ponerle fin al infanticidio, una oración por todos los niños por nacer, el Salmo del Día, las lecturas y después un extracto del Papa Francisco diciendo que el aborto es un asesinato, sin medias tintas y sin más rodeo que darle. Ahora bien, vamos a hablar en primer lugar con Carol Maraví, que es bióloga, que es presidente de Marcha por la Vida
y ella nos va a contar un poco cuáles son los alcances bioéticos de lo que acaba de pasar y cómo esto contraviene a nuestra Constitución y a las leyes de nuestro país. La verdad es que a muchos de nosotros nos ha chocado muchísimo que solamente costó un vuelo a Lima para que descuarticen a un bebé de casi 5 meses. 4 meses, punto 14 más o menos es lo que es las 18 semanas, ¿no? Que creo que sí llegó a las 18 semanas de gestación. Y vamos a ver lo que pasó en la primera junta, lo que pasó después cuando ya vinieron hacia Lima, en el Instituto Materno Perinatal y tal, porque honestamente sí o sea, a todos nos ha agarrado de sorpresa porque no han dejado a nadie actuar. Apenas entró Promsex, se acabó la información para el resto y la Junta de Loreto había dado un veredicto que era, digamos, lo más normal, lo más convencional, si se quiere llamar así, porque nunca una violación es convencional. Pero yo quiero ir por el lado científico. Carol Maraví es bióloga y además es la presidenta de Marcha por la Vida. Y lo que yo estoy viendo solamente del registro mediático, únicamente del archivo histórico que está dejando el periodismo internacional, es que el enfoque nunca fue salvar a la niña. El enfoque nunca fue ayudarla, darle tratamiento y acompañamiento psicológico. El enfoque nunca fue adoptar a la criatura. El enfoque siempre fue no le están permitiendo abortar. ¿No? El enfoque fue ese. No le están permitiendo abortar, le están negando el derecho al aborto, como si el aborto fuera legal en el Perú. Carol, cuéntanos un poco cuál ha sido tu apreciación de todo lo que ha estado pasando en el caso Mila. Sí, estoy de acuerdo contigo en que la verdad que ha sido un tema que ha ido demasiado rápido, ha sido muy acelerado. La primera junta médica en Loreto dijo lo que tocas decir, o sea, que se cautelaba la vida del niño, que en este caso el embarazo no implicaba un peligro de muerte ni de daño grave en la madre, porque no lo implicaba, no era así. Por lo tanto, ellos decían que no era dable el aborto terapéutico. Ojo que el aborto terapéutico está descrito en el Código Penal. El aborto es un delito en el Perú, ¿ok? El aborto terapéutico no es que permita, despenalice ni nada. Lo único que dice el artículo 119 del Código Penal es que aquel médico que en el procedimiento, o sea, hay que interpretarlo así, porque nosotros no podemos interpretar las normas separadas de la Constitución. Nunca, La Constitución, claro. en el artículo segundo, protege al concebido, ¿no? Es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. El primer derecho del concebido es la vida. El primer derecho al que tiene derecho, ¿no? Que tiene que ser cautelado. Entonces, si vemos que el Código Penal es una norma que está por debajo de la Constitución, tiene que ser interpretada desde la Constitución, ¿ok? Entonces, tú no puedes interpretar el artículo 119 como un permiso para abortar en ciertos casos, sino que te describe el principio del doble efecto en bioética. En bioética existe un principio que se llama el doble efecto. Es decir, que cuando tú en un procedimiento tú tienes que salvar la vida de alguien, pero en ese procedimiento puedes perder la vida del niño o causar un daño, ¿no? Por ese doble efecto, una segunda consecuencia del procedimiento, no te vas a la cárcel. Es decir, si el médico pierde la vida del niño en el procedimiento para salvar la vida de la madre, ese médico no se va a la cárcel, porque no es un aborto directo, es indirecto, es una consecuencia lamentable, no querida, involuntaria del proceso. Típico caso, embarazo ectópico o cualquier otra emergencia. Que intentando salvar las dos vidas, se pierde la que menos probabilidades tenía de sobrevivir. Esa es la interpretación real del aborto terapéutico, del artículo 119. El problema es que... La interpretación que le está dando la BBC, Huayca, es que es un derecho en ciertos casos de excepción para poder abortar. No solamente eso, sino que el Estado peruano en el año 2014 creó esta guía técnica del aborto terapéutico, que es un despropósito porque estás regulando un delito. Es como decirle a un ladrón
tienes que ponerte guantes de látex o de tal material y tienes que utilizar tal vector para que rompas la luna de tal manera para que no causes otro daño en el piso de la... O sea, ¿me entiendes? Estás Sí, claro. creando un protocolo, una guía técnica para poder delinquir. O sea, no tiene ningún sentido. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque los casos típicos, como te dije, en embarazo ectópico u otros, ya están regulados. O sea, ya los médicos saben perfectamente cómo proceder en esos casos, ¿no? Entonces, científicamente, no hay ninguna razón por la cual tener que condenar a un inocente, a un pequeño niño que lamentablemente ha sido concebido en un acto de violencia, pero ese niño no tiene por qué cargar en sus hombros con el delito del padrastro, en este caso, ¿no? Del delincuente. Ahora, la abogada de PromSex, ¿qué es lo que dijo? Porque ahí viene el asunto, ¿no? La abogada de PromSex, que es la que prácticamente lo que sucede es que a la niña la separan de su mamá el 3 de julio. Y después de eso, la abogada de PromSex prácticamente aborda a la menor, ¿no? Y ahí es donde empieza todo este lobby para conseguir su aborto. ¿Cuál es el tema? Que ella dice que, o sea, obligar a una niña a continuar con un embarazo producto de una violación es un acto de tortura. Y el delito de tortura está tipificado como tal en nuestro Código Penal. Entonces, este es uno de los delitos que ha incurrido la Junta Médica Primogenia, así como todos los funcionarios que han tenido competencia. Continuar con un embarazo que era perfectamente viable biológicamente constituye un acto de tortura. Primero, el embarazo es una consecuencia natural de una relación sexual. Lamentablemente, esto es una violencia. Y es más, la niña ha sido abusada de los 6 años. O sea, no es que Sí, desde sea los 7 años, tal cual, sí. ¿no? Entonces, aquí tenemos un depravado, el cual tiene que ser separado de ese núcleo familiar, ¿no? Eso es lo primero. Luego, ¿cuál es la tortura? O sea, el embarazo es una situación natural en el cuerpo de la mujer. La niña tiene 11 años, cierto, pero hemos visto muchísimos casos de niñas de 10 u 11 años embarazadas, lamentablemente, por situaciones de ese tipo o por seducción. ¿Y qué pasa en esa situación? Los médicos saben cómo llevar adelante. Lo que pasa es que la niña no puede llevar a término. También depende mucho de caso por caso. El cuerpo de la niña, de repente una niña de 12 años ya mucho más formada, que tiene las caderas mucho más separadas y que puede aguantar un embarazo. Depende del tamaño de la niña, de repente una chiquita bastante alta. No lo sabemos. Esos datos no los tenemos ni tú ni yo, creo. Tal cual. No hay acceso a los datos. Como dices, no hay acceso a la información. Entonces, la primera junta médica, como dijimos al inicio, concluyó que no era necesario sacar al bebé del vientre de la madre, ¿no? Porque no había una situación de peligro real. Así es. La segunda junta médica, ya en Lima, con presión de los medios de comunicación. Y lo dicen, o sea, lo dicen abiertamente sin ningún tipo de reparo, tras presión mediática. Huayca Claro. lo ha dicho así. Esto no es un acto médico, entonces, es un acto político, un acto ideológico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y se ha llevado a esta niña, después de haber llevado 5 años de violencia, la han hecho pasar por un acto de violencia posterior con el aborto. Porque a esa pequeña le han llevado a un quirófano, le han puesto anestesia, le han destrozado a su hijo. Han descuartizado al bebé en su vientre y lo han succionado fuera de su cuerpo. Le han hecho un curetaje al útero de esta pequeña de 11 años. Ojo. ¿Sabemos cuáles son las consecuencias en la salud de esta niña de este aborto a futuro? ¿Va a poder tener hijos después o no? No lo sabemos. Puede ser que sí. Ojalá quiera Dios. De repente no. De repente le han dejado infértil. ¿No? Es que no tenemos acceso a la información. No tenemos acceso a la información. Entonces, hay muchos actos de injusticia que se han dado en este momento. Primero, que el violador está libre. Debería estar en la cárcel ahorita esperando su juzgado, que es el juzgado. Separado. Y él no ha sido tendencia. No. Y él no ha sido tendencia. O sea, el reclamo ha sido el aborto y no la captura del violador de esta menor. Exacto. Entonces, por donde tú lo ves, esto es una tragedia.
Es una tragedia todos los años Terrible. de abuso de esta pobre niña que no sea cautelada. Hayan fallado muchos ámbitos, ha fallado la familia alrededor, que no se han dado cuenta, no sé, de esta situación. Si lo han ido a denunciar, no les han hecho caso. Han fallado también la policía, la fiscalía, han fallado muchos espacios donde que debieron haber una respuesta a esa niña. Y la respuesta era ayudarla a continuar con el embarazo, darle todo el apoyo psicológico en esa situación, porque la situación es muy dura, Espiritual. Sí. espiritual y psicológica, emocional también, todo, cautelar, acompañar a esta pequeña, ayudarla a dar a tener un parto que no le haga daño, ¿no? Lo menos traumático posible. Lo menos traumático posible, y que esta pequeña, esta niña o niño, que no sabemos si era niño o niña, el pequeño que está allá en el cielo. Y a su edad ya podíamos saber. Podríamos saber, a partir de los 3 meses ya podemos saber. Sí, 3, 4 meses ya se sabe. Está totalmente formado, además, solamente está terminando de desarrollar y madurar los órganos, nada más. Así es. Entonces, y no se le daba la posibilidad de adopción. No solamente la adopción, dentro de la legislación peruana tenemos también la opción de las familias acogedoras, que no es una adopción, que es facilísimo. Hay un montón de familias que podrían haber acogido a este bebé, es más, podrían acoger hasta la niña, hasta Mila, ¿no? A las dos, a la niña y al bebé, hubieran podido acogerles a ambos y darles ese espacio de familia, acogedor, cálido, de ternura que necesitaba esa niña en ese momento. De apoyo. No, sí. No ha pasado nada de eso. Ha sido realmente trágico. Carol, para terminar este bloque me gustaría que nos digas, o sea, ¿qué le falta? Porque acá hay que hacer un mea culpa. Ha faltado, por supuesto, que estemos más involucrados todos los que estamos en el movimiento Provida, porque Promsex ha llegado antes que nosotros. Sí. Promsex ha llegado y ha encerrado prácticamente a la niña, la ha abordado y no ha podido entrar nadie más. Ha hecho como una fortaleza impenetrable para que justamente sean ellos los que tienen el monopolio de la información. ¿Qué es lo que falta acá? Aparte de, por supuesto, apoyo económico, que siempre lo voy a decir, ¿no? Pero ¿qué falta acá para que podamos hacer algo y que estemos más presentes, sobre todo en el interior del país, que es donde está atacando Plan International, Amnistía Internacional y todas estas ONGs pro aborto? Hay que mejorar los canales de comunicación, primero. O sea, no puede ser que nos enteremos recién ahorita, ¿no? Como dices tú, lo primero que tienen que hacer cuando suceden estos casos es buscar ayuda, al menos al párroco del lugar, por la iglesia, porque es el lugar donde más contención va a poder encontrar y ayuda de todo tipo, ¿no? Y que inmediatamente se avise a los grupos pro vida para que estemos al tanto y podamos actuar y ayudar, porque esa niña y la abuela también necesitaban un espacio donde ser acogidas, porque no sabemos si es que la mamá, o sea, la abuela de esta bebita, de este bebito que ha sido abortado, o sea, la mamá de Mila, esté ahora en peligro también por parte del padrastro, no lo sabemos. No, y le han quitado a sus otros hijos, le han quitado hasta su bebita de 3 meses. Imagínate. Entonces, ¿dónde está la contención para estas personas? Tal cual. Gracias, Carol, por haber estado con nosotros. Vamos a definitivamente hacerle seguimiento al caso, porque al final, o sea, no solamente se trata de, bueno, ya perdimos, ya abortó, no, o sea, acá, a diferencia de ellos, a nosotros sí nos importa la vida de Mila, sí nos importa la vida de la menor, nos importa la vida de sus hermanitos y nos importa la vida de su mamá. Así que espero que esto se arregle lo antes posible. Gracias, Carol, un fuerte abrazo. Gracias, Vania. Bien, esa fue la entrevista con Carol Maraví. Ahora vamos a ir con la entrevista a Carlos Polo, que también explica, y además desde una perspectiva distinta, porque Carlos Polo además conoce a la ministra de la Mujer y sabe que ella debería tener un poco de conciencia moral. Vamos con esa entrevista. Para continuar con el caso de Mila, tenemos a Carlos Polo. Carlos Polo también no solamente es un activista, ¿no? por la vida y la familia, sino que siempre ha estado muy involucrado en estos temas y su organización también. ¿Qué es importante resaltar acá? Ya hemos hablado de la parte biológica, ya hemos hablado de la parte científica. Yo ahora quiero hablar de un poco la parte de la información, de la parte legal y de lo que han hecho en sí, el aborto que han realizado
porque es absolutamente inconstitucional lo que han hecho. O sea, han avalado la realización de un delito. Y eso es lo que se tiene que comentar en este momento, porque si bien es cierto, el caso obviamente es muy delicado por tratarse de una violación, lo han utilizado para poder tener una victoria política. Hay que decirlo con todas sus letras. Han logrado una victoria política porque los lobbies son muy, muy fuertes y ahora están cada vez con más presencia al interior del país. Carlos Polo, buenas noches, bienvenido, la verdad, nos hará libres. Hola, Vania, buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad. Pues debe ser triste para ellos incluso que su victoria sea matar a un niño que tiene todas las posibilidades de vivir, si es que los médicos de la maternidad, del Instituto Materno Perinatal, hubieran usado la ciencia para salvarlo. Porque aquí el fondo del asunto es que se trata de dos niños que son víctimas. Mila, una niña de 11 años violada, para lo cual mucha gente ha mostrado hipócritamente solidaridad, atención, preocupación, porque al mismo tiempo estaba ignorando la existencia del otro niño que estaba dentro del vientre de Mila, para el cual no ha habido ni solidaridad, ni atención médica, ni derecho a la vida, que está reconocido por la Constitución. En el artículo 2, inciso 1, el concebido tiene derecho para todo lo que le favorece, es sujeto de derecho para todo lo que le favorece, y lo primero es la vida. Y los médicos están para salvarlo, y no han querido hacerlo. Más bien, lo han sometido a un procedimiento cruel. Esto es sacarlo del vientre y muy probablemente cortarlo a pedazos, porque eso es el procedimiento. Uh-huh. El niño, a todo esto, el bebé de Mila, tú has puesto un tweet que voy a proyectar ahorita, que justamente muestra cómo se ve un bebé de 17 semanas, ¿no? Y los que tenemos hijos lo sabemos, a las 17 semanas ya está completito, ya lo pueden ver completito. Y tú pones, la Junta Médica del MINSA autorizó abortar a un niño por nacer de 17 semanas de embarazo, 17, casi 18 semanas. A esa edad mide entre 11 a 13 centímetros, pesa más o menos unos 100 gramos, a ratos duerme y a ratos está despierto. Normalmente a esa edad ya tienen hipo, mi hijo tenía hipo a esa edad, ¿no? Cada vez tiene movimientos más fuertes y luce así. El procedimiento es cortarlo a pedazos porque ya es muy grande. Ya es muy grande como para que simplemente lo succionen fuera. Entonces, lo tienen que descuartizar para poder succionarlo fuera del vientre de la madre, lo cual, y no lo dicen, tiene consecuencias. Tiene consecuencias fatales para la madre. Por supuesto, un procedimiento de aborto provocado como este, así lo haga en el Instituto Materno Perinatal o en la mejor clínica del Perú o de cualquier lado del mundo, es un procedimiento riesgoso. Y puede traer consecuencias fatales. De tanto en tanto, vemos en las noticias que mujeres mueren en Estados Unidos, en Europa, por este tipo de procedimientos, que tratan de esconderlos, obviamente, porque la industria del aborto es poderosa. En este caso, hay dos precisiones que me hacían un par de amigos médicos después de poner el tweet, que lo puse hace unos 10 minutos. Me decía, oye, Carlos, 17 semanas tenía este bebé por nacer cuando Mila recién fue por primera vez al hospital de Loreto. Probablemente ahora tendría mucho más, o cuando se autorizó el procedimiento el sábado, tendría mucho más de 18 semanas. Sí, claro. Y lo otro que me decía otro médico es que a veces el parto se induce y el bebé sale entero y nace vivo y lo dejan morir. O sea, el procedimiento es monstruoso. Aquí, por eso te digo, hipócritamente estas ONGs se conmueven ante el drama de Mila. Claro, todos, tú, yo, todo el mundo. ¿Quién no se va a conmover ante la violación de una niña de 11 años nadie quiere que ha sido abusada sistemáticamente, al parecer?
Pero y el otro bebé que lo cortan a pedazos, sobre eso es hipócrita no tener ni mencionarlo, ¿no? Y ahí, como dije hace un par de días en otro programa, la ministra de la Mujer es cómplice. Yo la conozco a Nancy Tolentino. Solíamos ser amigos y ella solía ser provida. Con el tiempo, con el cargo, con el poder, con su trayectoria, deben haber pasado cosas no muy buenas en su vida, porque muchas veces hemos compartido y ella en ese tiempo éramos prohibidas, hacemos cosas prohibidas y ella no se hubiera prestado para esto, porque lo sabe muy bien, esa conciencia, ella sabe cómo es un niño por nacer. Y si escucha este programa, yo Y le ese es diría a el doble Nancy, de grave. Nancy, tú eres evangélica, tú eres consciente de, de que esto va contra tus principios o los que solías tener. Si tú de verdad crees que esto es bueno, deberías tener una conversación con tus amigos evangélicos y explicarle las motivaciones que te han llevado a hacer esto. Pero esto es muy Ahora, grave, Vania, muy grave porque eso explica, es justo lo que yo quería quizás que se resalte, ¿no? Porque lo que acaban de hacer es condenar a muerte a un niño que no tenía nada que ver con la violación, pero el padre, el padrastro, sigue prófugo y nadie lo ha hecho tendencia, nadie ha hablado de él. Y ahora, ¿cómo lo encuentran? Ni siquiera es público el nombre del padrastro porque no quieren que sea víctima de ajusticiamiento. Carlos, tú que eres un activista y que además ves este tema de estadísticas, quiero que nos digas, las mismas ONGs, ¿cuál es el, digamos, en proporción, porque no te voy a pedir porcentajes, pero en proporción, ¿cuántas ONGs que están a favor del aborto y en contra de la maternidad de las niñas defienden los derechos humanos de los violadores? ninguna, 0%. O sea, digo, defienden los derechos humanos de los violadores. Perdón, entendí que El los 100. condenan. Los condenan ninguna. El 100%, al no condenarlos, los apoya. El hecho de esta niña, según lo que ha trascendido en los medios de comunicación, ha sido violada sistemáticamente Desde los 7 por años, varios sí. años y Sí, al parecer no solo por una persona, sino por dos. sí, por su Y, padrastro y por su tío. y entonces le van a hacer el aborto. ¿Qué va a pasar después del aborto? Va a regresar al hogar donde la agredieron y la van a seguir violando. Y entonces el aborto ya no se convierte en una protección de esta niña, porque la ministra de la Mujer dijo, vamos a restituirle sus derechos a esta niña. No habló de lo que está obligada porque es una funcionaria pública a la cual le pagamos el sueldo con nuestros impuestos, está Así es. obligada a hacer todo esto en el marco de la Constitución. Ella está obligada a defender a los niños por nacer. El 25 de marzo, por ley, se celebra el Día del Niño por Nacer. Así es. Aquí es gravísimo, ella tiene una falta a sus funciones importantes, ignorar a un niño por nacer. Acá en el fondo me preguntabas al principio cuál es el trasfondo jurídico del asunto. Aquí un comité, el Comité de Derechos del Niño, que monitorea en la Convención del Niño, un comité de la ONU, en la ONU no se eligen los funcionarios de este comité de manera democrática, sino por procedimientos ocultos y en función a los países de primer mundo que mantienen el presupuesto de la ONU. Y esos países que tienen el aborto legal, a los países que no lo tenemos, nos obligan con recomendaciones y con dictámenes a legalizar el aborto, aun cuando en nuestra Constitución eso debería estar prohibido. Entonces, Vania, finalmente lo que está pasando con el sistema de la ONU es que está convirtiendo a nuestros países en virreinatos. Así Nos es. está cortando la soberanía. Es una neocolonización. Es Así una es. neocolonización tal cual. O sea, están pisoteando nuestra constitución, nuestra soberanía para imponer un delito aquí. El aborto es delito en el Perú, es delito, está condenado, está estipulado en el Código Penal como un delito. Y el aborto terapéutico no es una salvaguarda, es simplemente la opción de que si en el acto de salvar las dos vidas el médico termina
perdiendo una de las vidas, la más vulnerable, no se va preso, nada más. Sí, y déjame explicarte un detalle importante que lo tuiteé ayer, y es que en el Perú el aborto es un delito, y es un delito no punible, que no tiene sanción en el Código Penal, el artículo 119, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para en su salud evitar un daño grave y permanente. Así es. Es un delito no punible, sin sanción. El aborto no es legal en esos casos. No es que uno, como dicen las ONG feministas, es un derecho, el aborto terapéutico no es un derecho. No. Es una circunstancia médica que en casos muy excepcionales, cuando es el único medio, pero si hay otro medio, y en el caso de las niñas, como Mila, sí los hay, si la internan, si la cuidan, ese niño que tiene por nacer no debe morir. Esta junta médica ha escrito en el comunicado del MINSA que para evitar un riesgo, para evitar un daño en su salud física y en su salud mental, bueno, déjame decirte una cosa, las ONGs abortistas por años han tratado de incluir la causal de salud mental y abortos en las niñas por riesgos, por años. Hay videos, un montón de videos que sacaremos en la próxima semana de cómo ellos querían que el protocolo de aborto se extienda. De hecho, ese Comité de Derechos del Niño en la ONU dice que el protocolo se extienda, pero no se ha extendido y este aborto se ha hecho. Es decir, si se analiza la evaluación médica que ha hecho esta junta médica, estos médicos deberían ser condenados por haber abusado del protocolo de aborto terapéutico. Y eso es lo que debemos exigir. Seguramente, y ya tengo entendido, hay varias organizaciones pro vida y algunos congresistas que van a exigir que se analice la evaluación médica, porque los médicos de Loreto que le evaluaron dijeron que no era necesario el aborto, porque no era el único medio ni para salvar la vida de Mila, ni para preservar la vida del niño por nacer. Y eso está penado en nuestras leyes. Así es. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estas declaraciones. Ya te estaremos molestando más adelante para seguir conversando el tema, porque a diferencia de lo que ha pasado ahora, y que ya seguramente se van a olvidar de Mila después porque ya lograron su cometido, ya lograron que aborte, lo que va a pasar es que nosotros sí nos vamos a preocupar, por supuesto, de la vida, de la integridad, no solo de Mila, sino también de sus hermanos y de su madre, que ha sido separada de sus hijos arbitrariamente. Gracias por esto y te estamos llamando en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Vania, y recemos por esta chiquita y por su niño por nacer. Rezar mucho por todo el infanticidio que está ocurriendo a nivel mundial. Un fuerte abrazo. Esa fue la entrevista con Carlos Polo. Vamos a una breve pausa comercial y al regresar vamos a la entrevista con Katia Aguirre, la más importante de hoy. ¿Por qué? Porque Katia y Fabricio Escajadillo de la Asociación Cristiana Ayuda Perú ofrecieron no solamente adoptar a la bebé de Mila o al bebé de Mila, sino también a Mila para que esta niña pueda continuar su infancia de la manera más normal posible, pero lamentablemente ese pedido no se escuchó. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales, con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda, porque solo la verdad nos hará libres. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Parroquia Cristo el Salvador de Villa El Salvador ofrece
Talleres de música Voces Blancas de Cristo. Piano, horarios 9 a 10, 10 a 11 y 11 a 12 de la mañana. Violín, 9 a 10, 10 a 11 y 11 a 12 de la mañana. Guitarra, 9 a 10, 10 a 11 y 11 a 12 todos los domingos. Costo de solo 10 soles por instrumento. Teléfono e informes 934-46-2577. Comunicarse con Pedro. Tenemos un gran anuncio. Ahora, el rezo del Santo Rosario, pidiendo por tus intenciones de salud y almas de nuestros familiares, se transmite en doble horario, todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si deseas que oremos en el rezo del Santo Rosario por tus intenciones, puedes acercarte a los estudios de Radio Santa Rosa en Girón Camaná 158 Lima, o puedes hacerlo de manera virtual a través del WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. El consejo de María es obedecer a Dios. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo, el código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa, y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. ¡Atención! La parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en Calle El Triunfo, con Avenida Príncipe de Asturias, Sector 8, Grupo 1, Villa El Salvador, Diócesis de Lurín, nos invita a participar de sus actividades de fe. Mayor información al 923-119-011 o al 01-771-2618. Ven a nuestra nueva parroquia y realiza tus sacramentos de bautizo, primera comunión, confirmación e iniciación cristiana. Participa del grupo de oración, coro parroquial, adoración al Santísimo, grupo misionero. A la vez, puedes ofrendar misas comunitarias y personales de salud, difunto, onomástico, aniversario, devociones y bendiciones. Te esperamos en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Villa El Salvador. Señora y Madre nuestra, oh Virgen del Rosario. Ayudar a otro es un privilegio. Colabora con la obra social Casa de San Martín de Porres, lugar donde nació nuestro Santo Moreno. Girón Callao 535, Cercado de Lima. Ahora, comunícate a nuestro nuevo número telefónico 01-213-1361 y visita nuestra web obrasocialcmp.org. Nuestros ancianos en Lima y niños en Chosica esperan tu generosa colaboración. Martincito nos espera en su casa. De Torres el negro, que tienes el alma blanca. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo, el código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa, y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales, con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda, porque solo la verdad nos hará libres.
Bueno, y continuando con el caso Mila, vamos a hablar con Katia Aguirre, que creo que es la única que dio, o sea, que levantó la mano y dijo, yo me hago responsable, ¿no? Ella es vicepresidenta de la asociación la Asociación Cristiana Ayuda Perú. ¿Y qué sucede, no? Que muchas de las activistas feministas, ¿no? Muchas de las activistas que han estado promoviendo el aborto como si fuera un derecho, el aborto de esta niña, de Mila, ¿no? Muchas de las que han promovido esto son justamente personas que se jactan y dicen que los cristianos no tienen ningún tipo de reparo al pedir que no se aborte a los bebés, pero que no ofrecen ninguna solución, ¿no? Entonces siempre tienen esta cantaleta, digamos, de estar diciendo, no, mira, el cristiano o el católico o la persona religiosa en general no tiene por qué hablar del tema, no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a hablar del asunto de Mila porque son personas malas que están pidiendo que se torture a una niña para que se pueda lograr la vida de un feto y le quitan la humanidad a ese niño por nacer, ¿no? Pero Katia no lo vio de esta manera y ella dijo, ok, yo me voy a hacer responsable. Entonces, mientras, por ejemplo, teníamos a una Carla García diciendo que había gente de mucho dinero, ¿no? Que estaba detrás del nacimiento del bebé de Mila, había gente pues que tenía todos los recursos, pero que no estaba dando soluciones. Para que sepan todas ellas, Katia era una de esas personas que sí estaba dando soluciones, que estaba dispuesta a acoger al bebé de esta niña y darle toda la ayuda necesaria a Mila para que pueda desarrollarse en la infancia que le queda. Katia, buenas noches. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ustedes habían dicho que podían hacer y cómo podían hacerlo? Porque Promsex prácticamente secuestró a esta niña y desde el 3 de julio se le separó de su mamá. A ver, cuéntanos qué información es la que ustedes manejaban. Vaya, buenas noches. Primeramente agradecerte por el espacio y con respecto al caso de Mila, para nosotros es bastante lamentable, en primer lugar, ver que quieran atacar la consecuencia y no la causa, ¿no? Porque la causa es lo que se tiene que erradicar y en este caso el violador ha sido pasado por agua tibia, no ha sido causa de indignación y todo era un bebé que no tenía la culpa de haber venido a este mundo. Totalmente. Primeramente, lamentamos mucho el caso de Mila porque ella ha estado pasando violaciones sexuales hace 5 años y no solamente ella, sino su hermana también ha estado sometida a lo mismo. Para esto ya había una denuncia previa del Poder Judicial que no hizo nada, no cumplió su función como debería de haber cumplido para poder evitar. Y ahora sí, ¿no? Promsex se pronuncia cuando Promsex, ¿dónde estuvo cuando realmente la niña necesitaba ayuda? ¿No? Este caso nosotros no lo desconocimos, pero cuando lo tomamos, cuando vinieron a decirnos el caso, yo misma me apersoné al hospital, estuve averiguando datos, la gente del hospital se alertó, ciertamente, y escuché cosas que no las puedo mencionar, pero que ya las tiene a conocimiento incluso el congresista Muñante, que le brindé toda la información respecto a este caso, pero brindamos soluciones, ¿no? Entre los cuales era solventar todos los gastos que Mila necesitaba, ayuda psicológica, todo lo que ella necesitaba, porque como tú dices, esa niña está ahorita separada de su familia, ya ha sufrido un trauma y vamos a exponerla a un trauma peor como es el asesinar a su hijo. Tú sabes, Vanya, cómo o sea, ni siquiera lo han sacado por una cesárea. No, claro, nosotros justo lo han descuartizado. Así es, en el bloque anterior hemos estado hablando del procedimiento a las 18 semanas, que era un poco más de 4 meses, casi 5, que justamente es descuartizar al bebé y hacerle una succión, y eso no es todo, en realidad es descuartizarlo, hacerle la succión y entender cuál es la consecuencia para la niña, que es lo que nadie habla, ¿no? Puede tener una sepsis, puede generar endometriosis a la larga, puede generar
una septicemia, puede generar infecciones, puede generar peritonitis, o sea, hay una serie de consecuencias médicas que tiene este aborto que no es legal en el Perú, ¿no? Y que de hecho lo están tratando como si fuera un derecho cuando es un crimen no punible en casos extremos, nada más. No es ni un derecho, y lo peor de todo es que Pronsex está cometiendo un delito. En primer lugar, porque ha puesto un abogado femenina, ¿no? En este caso, que ha demandado supuestamente al país y que está llevando el caso, cuando en primer lugar no tiene los recursos, el derecho para poder legislar en nuestro país, ¿no? ¿Sí? Porque no es del país. Entonces, ¿cómo se mete una persona de otro país a querer defender a una niña para que aborte, supuestamente? ¿Dónde está? Porque la niña estaba sola, no tiene a nadie, está a cargo yo hablé con la misma asistente social del hospital perinatal, y esa niña no tiene, en realidad, no se están preocupando realmente para poder traer al Perú el aborto. Esa es su verdadera finalidad, porque no solamente son los daños psicológicos, son los daños físicos que la menor va a sufrir en los años venideros, porque también aún lo que nosotros no sabemos, si esa niña en algún momento va a crecer, va a querer formar su familia, nosotros no sabemos si va a tener la posibilidad de poder volver a tener un hijo. Por supuesto, la pueden haber en la actualidad, exacto, hay estudios incluso que mencionan que se duplica la posibilidad de cáncer de mama, cáncer de útero, o sea, y no es descabellado. O sea, yo me estoy tratando de poner en la situación. Sí, es una niña, pero también tiene derecho el bebé, porque eso está en nuestra Constitución. Y la prensa, lamentablemente, el Estado ha cometido un delito que se tiene que pagar, y eso, si lo dejamos pasar por agua fría, lamentablemente su finalidad se va a llevar a cabo. Y esas personas que dicen luchar por la bebé ni siquiera se están preocupando. ¿Quién es Carla García? Me han escrito a mí la hermana de Juliana Oxenford, me han escrito un montón de personas de verdad que nunca han brindado una solución, cuando ahorita nosotros nos queríamos, incluso como personas naturales, como Katia Aguirre y mi esposo Fabricio Escajadillo, queríamos adoptar no solamente a la bebé o al bebé que hubieran sido, sino también a la niña. También la queríamos acoger a la niña, queríamos adoptarla para brindarle no solamente ayuda, que venga y que ella sepa cómo es una familia, porque no solamente decirle, ya se abortó ya, pero ¿saben cómo está esa niña? ¿Saben lo que está pasando? Ni siquiera sabemos si esta niña está con hemorragia, si está con dolores, cómo le está pasando. Porque recordar que incluso la niña quería tener a su bebé, ¿no? Eso es algo que no se ha mencionado mucho en prensa, porque se ha mencionado más que el aborto, cuando en realidad es terrible lo que está pasando y cómo la gente se está deshumanizando y que quieren hacer, como ya pasó en Estados Unidos, de un caso, hacer una legislación, ¿no? Y eso es terrible para los medios de comunicación que están ahorita dando la batalla. Gracias a Dios hay personas como tú que muestran y exponen la verdad, ¿no? No es solamente moverse por ONGs pagadas internacionales que quieren legalizar porque eso va a traerles mucho dinero, ¿no? Y eso es lo que quieren. No les importan las personas. Eso es una gran mentira, ¿no? Si les importaran realmente, buscaran soluciones para el beneficio de los dos. ¿Por qué tiene que pagar un ser inocente? Esa es la indignación. Tú no sabes, Vanya, cuánto a mí particularmente me ha afectado ese caso. Totalmente. Y lamentablemente he recibido insultos, todo lo que quieras, pero a mí eso no me afecta. No me afecta porque sé de quién viene, de gente que quiere asesinar a un bebé. Entonces, ¿qué podemos esperar de este tipo de moral? Ni siquiera se trata de ser creyentes, ni siquiera se trata de ser cristianos o católicos, se trata de moral, de ver las cosas, la vida. A esas personas que dicen, que aborten, no los abortaron, y sin embargo están pidiendo un aborto para alguien que no lo merece, ¿no?
Y cómo, o sea, por ejemplo, ¿no? Si de pronto alguien escucha este programa y dice, ¿tú cómo sabes que la niña quería tener a su bebé? ¿Quién, quién, Pues, quién lo ha dicho? hay, ¿Cómo salió? hay fuentes que incluso lo han dicho. Yo también participé en Exitosa, en las fuentes de los mismos periodistas, eso lo saben. La misma prensa en, en Loreto, en Iquitos, también sacó, eso está en las fuentes de los periódicos, cómo se llama, de la prensa misma televisiva, ¿no? Como te digo, ¿no? Eso es público, pero la mayoría de prensa no lo saca, obviamente, porque no les conviene. No, y porque ¿No? están coludidos pues con este lobby internacional que pretende legalizar justamente el aborto, porque están tratando de hacerlo ver, mira, sin ir muy lejos, estábamos viendo en el bloque anterior que la BBC de Londres lo pone como una ley de aborto muy restrictiva. No, no es una ley de aborto, nosotros no tenemos una ley de aborto. Nosotros tenemos la estipulación de la no punibilidad del aborto terapéutico en un caso extremo, pero no es una ley de aborto. Y ojo que la niña estaba llevando el embarazo en buenos términos. La niña no ha tenido una complicación, una reacción adversa, algo que digamos, no, mira, ¿sabes qué? Sí está en peligro la vida de la niña para el caso de las personas que quieren creerse su mentira para que puedan asesinar a un bebé. Entonces, el periodista de Exitosa me dice, claro, ¿acaso y le frustras la vida a una niña siendo madre? Entonces hay opciones como la adopción en el último de los casos, ¿no? No es el caso de la niña, pero por eso nosotros proponíamos soluciones un poco más humanitarias para ambos. Entendemos el dolor, claro que sí. Yo tengo 2 hijas que las cuido, Vanya, como tú no tienes idea, como todas madres, tú también tienes un hijo y todos sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero nunca la solución va a ser el aborto, el asesinar. ¿Por qué vamos a tener que recurrir a causas tan ni siquiera inhumanas, poco pensantes? O sea, no justifican ningún tipo el asesinar a un bebé de 5 meses, ni siquiera de menos, pero es lamentable lo que está pasando en nuestro país y que por favor la gente tome conciencia, que no se dejen engañar, porque eso es lo que quieren hacer, utilizar un caso para llegar a la sensibilidad de las personas con la finalidad de legalizar el aborto, que es lo que ellos quieren, ¿no? Claro, finalmente es una lástima que utilicen un caso tan delicado como el de Mila, un caso tan terrible como el de la violación de esta niña, para lograr una causa política por la que están luchando hace muchísimo tiempo, porque tienen un financiamiento, lo que quiere decir que por supuesto tienen un plazo para lograr el cometido, y como no lo han logrado, literalmente están haciendo uso de la desgracia ajena para poder lograr una agenda política. Es muy triste, pero te agradecemos, Katia, a ti, a Fabricio y a todas las personas que han estado detrás de esta petición, su valentía para haber intentado, aunque sea, que se haga lo más humano, pero lamentablemente tenemos un gobierno inhumano, tenemos autoridades que están coludidas con organizaciones que están a favor del género y lamentablemente también del aborto, y que no han tenido ningún tipo de escrúpulo al momento de asesinar, descuartizando a un peruano no nacido, concebido, ¿no? Para poder lograr una agenda política que vienen tratando de conseguir hace muchísimos años. A diferencia de ellos, nosotros no matamos para lograr nuestro cometido, sino apelamos al sentido común de la gente, que yo confío que Dios va a permitir que ganemos al final. Así que también espero que tenga en sus brazos a este angelito que lamentablemente han asesinado de forma brutal. Muchas gracias, Katia, por haber estado con nosotros esta noche. Vaya, y para terminar, nada más agradecerte por el espacio y decirle que Dios es el que da y quita la vida y Él es vengador. Todas las personas que han estado coludidas por este crimen, eso va a tener consecuencias graves. Y no vamos a permitir que se salgan con la suya. Estamos viendo ya algunas soluciones prontas para no dejar pasar esto. Que más adelante quizá podremos conversar, y también quiero invitarles que hoy lunes 14 hay una entrevista a las 8 de la noche
con el doctor César Vidal, que es un gran conocedor de estos temas y de lo que está pasando en nuestro país. Y así que pueden seguirnos en Facebook a través de las redes. Mis redes son Katia Aguirre. Perfecto, gracias Katia por esto y hay que darle seguimiento porque a diferencia de ellos, nosotros sí estamos preocupados por la niña y por las consecuencias que puede tener este crimen atroz que han perpetrado en su cuerpo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Vania. Gracias por el espacio. Este ha sido un programa sin duda muy difícil de realizar, muy duro, pero creo que es importante que nosotros entendamos que el aborto terapéutico no es un derecho, que el aborto en el Perú no es un derecho, no está aprobado, no es legal y que tiene que parar esta insania que pretende destruir la vida de tantos peruanos por nacer, niños concebidos que definitivamente no merecen una muerte tan brutal como la que le ha tocado al hijo de Mila. Muy buenas noches y recemos por esa niña, recemos por el alma del bebé que han descuartizado en su vientre y recemos por la familia de Mila porque también tiene hermanitos que han sufrido mucho y una hermana que también ha sido violentada. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche y vamos a desarrollar aún más este caso a través de votocatólico.org. Buenas noches. Recuerda que si quieres mantenerte informado, solo tienes que entrar a votocatólico.org, poner tu correo electrónico y tu código postal y así recibirás todos los días en tu mail el lazo para que no te pierdas una sola noticia del mundo católico. La verdad no es relativa, es objetiva. ¿Quieres saber más? No te pierdas nuestro próximo programa junto a Vania Thais, porque solo la verdad nos hará libres. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Santa Rosa.